La verdad que es un gran placer y un honor de nuevo estar convocado con UTN Paraná. No, no, lo que digo no es una cosa librada al azar. Yo he participado en muchísimas campañas y tengo un montón de regalos de UTN. La verdad que he tenido momentos muy lindos en Paraná, así que me es un placer. Vamos a comenzar la tarde de hoy con principios básicos de soldadura, tratando de entender por qué ocurre una soldadura o por qué no ocurre una soldadura y cuáles son los principales problemas y las soluciones más fáciles que podemos tener. Bien, participamos del cuarto Congreso Virtual de Microcontroladores. Todos mis datos los van a tener permanentemente en pantalla abajo. Es el temario del día de hoy. Bueno, Raúl les adelantó algo relacionado a qué es lo que yo hago. Bueno, yo se los voy a poner nada más que en el verbo actual. O sea, soy ya por más de 11 años actualmente profesor adjunto de diseño para la manufactura en el posgrado de UBA o CESE. Hace más de 25 años que soy el soporte técnico de PACE en Latinoamérica. Hace más de 2 años que integro el departamento I+D de micro y nanoelectrónica en INTI. De hecho, una de las charlas el día de mañana la voy a dar por INTI. Y bueno, no quiero que descubran mi edad, pero bueno, hace más de 30 años que estoy en el mercado del rubro de semiconductores, componentes, máquinas y consumibles, y tal como lo dijo Raúl, soy el responsable de una consultora que se llama SG Training. Bien, vamos a arrancar principios básicos. Eh, Cuando nosotros vamos a soldar, tenemos que saber cuál sería el efecto que yo busco en esa soldadura. Dos son los efectos o propósitos claves en la unión de dos materiales. Lograr que la conexión eléctrica sea estable y que la unión mecánica sea duradera. Vamos atrás de ese objetivo y vamos a ver todos los pormenores que hacen o que puedan hacer que una conexión no sea estable, ni mecánica, ni eléctrica. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Y cuáles son las medidas que tengo que tomar para nunca apartarme de este camino? La conexión eléctrica estable, una unión mecánica duradera. Recordemos que cuando nosotros soldamos, no vemos lo que está ocurriendo adentro del momento de que un metal pasa de sólido a líquido y se mancomuna con otro metal. Recordemos que hacemos aleaciones de metales, ¿no? Entonces, en ese álgido momento pueden ocurrir problemas o podemos tener problemas que no identificamos como problemas. Entonces vamos al comienzo básico. Si ustedes agarran una placa electrónica, lo primero que ustedes verían, muchas cositas voy a mostrar a mi camarita. Si ustedes agarraran una placa electrónica, cualquiera, que no tiene ningún componente montado, generalmente veríamos un sustrato, un PCB, y después veríamos un brillo metalizado, que es lo que generalmente vemos. Bueno, de esa metalización en algún momento vamos a hablar. Es un tema bastante interesante para tocar. De hecho, hace poquito se publicó un paper que publiqué por INTI también sobre lo que es la metalización. Pero si yo le quitara la metalización, a mí me gustaría que el que sepa participe, abra el micrófono si está permitido por la coordinación y lo diga. Si yo le quitara la metalización, ¿qué encontraría abajo? Cobre. Cobre, exactamente. Eso encontraría abajo, cobre. Entonces, ustedes ven en el dibujito cobre y cobre. Es decir, cobre tengo en el pad y cobre tengo en la pata del producto de inserción que también está metalizado. O tiene una aleación de estaño plomo o tiene una aleación libre de plomo. Es decir, la metalización
puesta arriba del cobre es el que protege la vida del cobre para que el oxígeno no lo fagocite, no lo destruya. ¿Está? Es un tema sumamente interesante porque con el correr del tiempo han aparecido muchos productos que dan bastantes dolores de cabeza en las pick and play, sobre todo cuando se van a colocar, y se ha pasado a utilizar una metalización, no, un recubrimiento del cobre que no es metalización. La metalización puede ser estaño plomo selectivo, o puede ser níquel oro, pero también puede ser OSP, una especie de polvillo, por así decirlo, orgánico, que se le coloca arriba para cubrir y aislarlo del oxígeno. Entonces, aquí tenemos dos metales, cobre y cobre, que los vamos a unir con otro metal, que es estaño plomo. En este caso vamos a hablar siempre de estaños con plomo. Cuando haya que hablar de estaños libres de plomo o hacer una salvedad sobre la solución libre de plomo, la van a ver específicamente en pantalla. Voy a hacer con estaño plomo amalgamar dos puntos de cobre. Esa unión es la que yo necesito sea perfecta en tiempos, en forma, para lograr la conexión eléctrica estable y la unión mecánica duradera. Si yo les dijera, por ejemplo, ¿cuánto tiempo creen ustedes que deben de tener el soldador común o la estación de soldadura, en definitiva la punta de soldadura con temperatura, tocando la placa para tratar de lograr una buena soldadura? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que debería no exceder, ser el máximo posible, sin dañar? Segundos serían 3, 4, 5 segundos, supongo, para no dañar el pad y evitar que cambie las propiedades del cobre. Bien. En realidad, está correcto el tiempo, de 3 a 5 segundos. Empecemos por ahí. No sé quién hablaba porque no veo Nicolás. esto. Nicolás, muchas gracias. Es correcto, Nicolás, de 3 a 5 segundos. Y no es un tema caprichoso, ni mío ni de Nicolás, de los 3 a 5 segundos. Es un tema estudiado y que figuran dentro de las normas IPC 610, que son las que los electrónicos, el librito, digamos, del electrónico para el ensamble de placas electrónicas. No, no específicamente, Nicolás, para deteriorar el cobre, sino para deteriorar el cobre, deteriorar la corona, deteriorar la pata, deteriorar la solución para la cual yo intenté soldar. Para los que escuchan corona y por ahí no entienden qué es la palabra corona es en una placa de inserción el aro que recubre al agujero en donde yo realizo la soldadura. Bueno, acá hay una plaquetita, fíjense en ustedes, que uso de entrenamiento para operarios, que del otro lado, bueno, todas las coronitas están tapadas. Es decir, una de las cosas que más va a sufrir si me excedo en tiempo o temperatura va a ser la corona. Se levanta la corona, si la placa es como la que están viendo, algo simple, fast, no le decimos a nadie, podemos pasar una patita de una resistencia, un pedacito de alambre y la cosa se soluciona. Ahora, si la placa era una placa multicapa, es decir, que tenía por dentro muchos contactos y uno de esos agujeritos con esa corona lo destruí y ese tenía un contacto interno, destruí la placa. Es decir, no veo cosas que pueden ocurrir y que pueden ser graves. Entonces, vamos por los 3 a 5 segundos, vamos por la conexión eléctrica estable y la unión mecánica duradera. Y no quiero expoliar, como dicen los chicos de ahora, pero en los próximos slides van a ver otros problemas. Bien, lo primero que yo hago y que debemos hacer es entender qué es lo que vamos a sobrar.
¿Qué es entender la tecnología, la placa? Tengo una placa, empezamos bien, tengo una placa. ¿Sé yo qué tipo de placa tengo? Es decir, ¿qué tipo de material? ¿Es SEM, no retardante a la llama? ¿El viejo Pertinac? ¿Es SEM? Acá tengo cobre a un lado. ¿Es fibra de vidrio? FR, retardante de llama, eso significa fibra. FR, que es lo más común, que es la placa que están viendo acá, por ejemplo. ¿O es metal? ¿Es metal? Es lo que se denomina metal core. Todo metal que disipa una enormidad. Acá tienen un panel de LED. ¿Lo ven? Está todo metal. ¿Qué es? ¿Es SEM? ¿Es FR4? ¿O es metal? De acuerdo a entender cuál es el material de mi placa, voy a saber hasta qué punto mi soldador o mi estación de soldadura puede soportar o tener la potencia como para trabajar en esa placa sin problema. Porque si yo tengo un soldador de 30 o 40 vatios y voy a soldar pequeños componentes, no voy a tener problema. Pero si intento soldar un LED u otro componente sobre una placa metálica, como el metal core, como ese material, puedo jurar, se van a quedar con el soldador de por vida y no van a poder lograr que el estaño pase de sólido a líquido en ningún momento. Entonces, una vez entendido lo que es la placa, voy a ver, a entender qué métodos de soldadura tengo disponibles. Bueno, el método de soldadura que prácticamente con el que nacimos es el soldador de 30, 40, 60 vatios, chapa contra chapa. Una punta metida dentro de un receptáculo con una resistencia que calienta rojo vivo y que le transfiere a la punta temperatura, con un cable enchufado directamente a 220 volts, sin ningún tipo de regulación ni control. Esto es lo primero, lo que la mayoría de nosotros usamos. ¿Cómo se llama este método? Este método se llama conductivo, porque transfiere de chapa a chapa, le decimos en nuestra jerga. Es un bajo costo, ese producto genera un pequeño shock térmico porque tiene una temperatura elevada flotante que se cae muy rápidamente cuando me acerco a la plaqueta. ¿Qué otro método puedo usar, tener o es común dentro de nuestro gremio? El chorro de aire caliente, el método convectivo. ¿Es bueno? Todos los métodos son buenos y al mismo tiempo pueden ser malos, dependiendo de la aplicación, del criterio, el sentido común y el estado del producto en el que yo lo voy a aplicar. Si yo voy a aplicar un método convectivo, como se denomina, al chorro aire caliente, que puede ser muy prolijo, puede ocasionarme daños periféricos si yo no sé graduar flujo, presión, temperatura. ¿eh? Puede ocasionarme delaminación de la placa. Cuando la placa genera una mancha blanca, significa que se lastimó internamente. Puedo quemar el componente, que no me ocurre con el soldador de 30 vatios porque estoy tocando una patita. Acá puedo tocar el componente completo. Entonces, ¿qué es lo que voy a soldar? ¿Un componente grande, un componente chico o qué tipo de componentes usa mi placa? Ya sabemos la placa. Ahora, ¿qué tipo de componentes? ¿Es inserción o es montaje superficial? Podría dar un paso más y decir, es VGA, que también es montaje superficial, pero no lo voy a dar porque requiere de un capítulo mucho más grande, lo vamos a dar mañana,
Y en este vamos a ir subiendo la cuesta peldaño por peldaño. Entonces, si hablaría de VGA, es como que estaría saltándome escalones que no corresponde. Pero tengo que nombrar radiación, que es otro de los métodos que encontramos a menudo, que también la vamos a explayar cuando veamos VGA. ¿Por qué? Porque nos obliga a la circunstancia. A un VGA no tengo ni el método conductivo, sí tengo el método convectivo, pero el método convectivo tiene que ser de tal magnitud que me asegure que no lo voy a destruir, y me aparece la radiación, sobre todo el infrarrojo, que es un método que me garantiza, de acuerdo a cuál es el equipo o la prestación del equipo y el costo también, que me garantiza que ese producto pueda ser soldado en tiempo y en forma, pero con costos superiores. Entonces, vengo con esa escalera. ¿Hay otros métodos? Sí, claro que hay otros métodos. Los métodos que nombré, conductivo, convectivo y radiación, estoy haciendo referencia a la soldadura en mi mesa de trabajo, en mi taller. Los métodos que puedo nombrar ahora, como soldadora por ola, soldadora por horno, arco voltaico, pueden ser o puntuales profesionales, como el arco voltaico o la radiofrecuencia, o de ensamble de placas electrónicas en producción. Entonces ahí tengo soldadoras por ola que pasan de forma permanente, hornos de refusión con convectividad, con ventiladores que me generan una convección y que me pasan de sólido a líquido al estaño a través de distintas zonas dentro de un túnel. Nosotros vamos a hoy centrarnos en conductivo y convectivo fundamentalmente. Bien, vamos a sacar el cartelito de acá. Ahí está. Bien. Tratemos de entender, espere, aceptar, así me deja, y este cartelito, bien. Vamos a hablar sobre problemas en la soldadura. Más que problema, ¿qué tengo que tener en cuenta en la soldadura? Espesor y diámetro de la pista, diámetro y longitud del orificio pasante, tipo de orificio, superpuesto electroplateado, sería un tema menor o demasiado exquisito. Si quisiéramos obviar el tipo de orificio, podemos obviar el tipo de orificio. Diámetro del terminal, posición del terminal, masa térmica de la unión, palabra clave en este sistema, en la tarde de hoy, la masa térmica, la masa de disipación que tiene un producto, masa térmica del componente. Si estamos hablando de montaje superficial, hay componentes que van acostados sobre la placa, disipan una barbaridad. Revestimientos que pudieran tener, tipo de componente a soldar, componentes críticos, componentes hemo microcontroladores. Si ustedes ven esta placa, la van a ver muy brillosa. No es que esté ilustrada, sino que tiene un revestimiento. ¿Qué revestimiento tiene esta placa? Miren, esta placa tiene un revestimiento tan simple y sencillo como cualquiera de ustedes puede lograr. Si ustedes necesitaran recubrir una placa para aislarla del ambiente, de la tierra, y protegerla un poco más, o de goteos de agua, por ejemplo, simples. Hablo de cosas simples, porque lo que voy a nombrar, el recubrimiento que tiene esta placa y que yo les voy a nombrar, es un recubrimiento simple. Prácticamente diría que es el nivel 1 de los recubrimientos, porque hay niveles 2, 3, 4 que son mucho más fuertes, importantes, claros, concretos, dedicados o destinados a determinadas situaciones. Esto lo que tiene es Aislamatic. Si ustedes ingresan en Mercado Libre, ponen Aislamatic, le van a vender un tarrito de electroquímica delta que lo que genera es una capa acrílica.
¿Está? Esto tiene esa placa. ¿Por qué está escrito ahí? Porque puede ser un problema. ¿Al momento de qué? Al momento de desoldar. Puede ser un problema, que lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, dentro de las cosas a tener en cuenta, es esto. Tildo las cosas que tengo, no anoto las cosas que no tengo, porque no me van a representar un problema. Ahora vamos a tratar de ver cuáles son esos problemas. Perdón. Aparte de lo que es, verá que tengo acá un cartelito que no me deja. Ahí está. Ahí está. La vamos a pasar acá abajo. Bien. Aparte del cuadro anterior de características de una soldadura, tenemos tres fuerzas que actúan en una soldadura. La ley de gravedad, que actúa en todos los casos, en inserción o en SMD, pero lo voy a nombrar ahora y también lo voy a nombrar en SMD. No nos podemos olvidar de dos fuerzas fundamentales que son tensión superficial y capilaridad. Como muchas veces ocurre que suelo preguntar o suelo contar o comentar alguna de estas dos fuerzas, me encuentro con que hay mucha gente que no tiene en claro lo que es la tensión superficial y la capilaridad. Entonces, tuve la suerte de que un día, después de tantos videos que encuentro este video que es de una manera muy linda, me muestra cómo es la tensión superficial. La tensión superficial lo mueve al componente. Si estaba desalineado, lo termina de alinear. Y la capilaridad es el momento que ustedes ven que la soldadura monta, muerde la pata del componente. ¿Está? Miren cómo se mueve el cristal, vieron cómo se movía la resistencia y vieron cómo se subía la soldadura al momento del paso de sólido a líquido. Si ustedes quieren saber, adentro de un horno de refusión, en donde voy a soldar componentes de desmontaje en superficie, eso es lo que voy a ver. Esos dos efectos. Bueno, dependiendo de un montón de factores que hay que estudiarlos previamente, sobre el stencil, la pasta de estaño, etcétera, etcétera, que son bastante complejos, esa tensión superficial y esa capilaridad puede darse de una manera correcta o puede darse de una manera incorrecta. Puede ser que un componente apenas desalineado me lo alinee, o puede ser que un componente muy desalineado me lo termine de desalinear. Es decir, pueden pasar cosas a favor o cosas en contra. Importante de tener en cuenta. Disculpe, Sergio, ¿podría Sí, repetir el video? sí, claro, por supuesto, sí. Lo encontré y me encantó. Fíjate cómo la tensión superficial movió la resistencia. Y fíjate cómo ahora a este integradito se sube el estaño a la pata. Eso ocurre dentro de un horno, generalmente en la zona 4, perdón, en un horno de 4 zonas, en la zona 4. En un horno de 6 zonas, en la zona 5 y 6, o 6, y en un horno más grande, siempre generalmente en las últimas zonas o en la última zona, donde pasa de sólido a líquido el estaño, con plomo o sin plomo. ¿Está? ¿Lo pudiste ver? Disculpe, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, gracias. Buenas. Tenía una duda, bueno, si ahí muestra componentes que las patitas, digamos, de estos integrados están en su exterior. Pero ¿qué pasa con estos CMD que, por ejemplo, tienen todos los pines en realidad son en la parte inferior del integrado, no se ve por fuera o superficialmente? En Bueno, esos casos Julio. también se Sí. cumple esto. Bien, Julio. Buena pregunta. Como dirían mis hijas, Julio, por ahí estás expoliando lo que puede ocurrir más tarde o mañana. Pero muy buena pregunta. Mira, Julio, el componente que vos haces referencia se llama VGA. Generalmente tiene bolitas abajo. Y si no tiene bolitas, tienes pistas. En ninguno de los dos casos lo podés tocar ni ver. O sea que es un dogma de fe, que no debería ser un dogma de fe, saber qué es lo que va a ocurrir. Sí, hace este efecto y con muchísimo más fuerza,
porque generalmente un VGA tiene una cantidad enorme de bolitas o contactos, entonces la tensión superficial, con mucha más razón, va a actuar y se va a mover. Por supuesto que para eso, como les conté antes, tienen que haber un montón de situaciones que se tienen que dar en forma perfecta. Desde el stencil, desde la pasta de estaño, desde la colocación de la pick and place, desde el flux, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? En ese caso, a todos los componentes de montaje superficial que vimos en el video, a simple vista los vamos a ver. Si están alineados, desalineados, o si están cortocircuitados, o si la soldadura ha sido desastrosa. Pero en el VGA, no. Vamos a requerir de otras circunstancias y lo vas a entender mejor mañana, creo que a las 6 de la tarde, vamos a dar la tecnología VGA. ¿Está? ¿Respondo la pregunta tuya, Julio, con esto? Sí, sí, muchas Bueno, gracias. no, por favor, es un placer. Ustedes intervienen las veces que quieran. Bien, bueno, ya dijimos, ¿no? Esto es la situación, estas son las temperaturas, estos son los métodos de soldadura, estos son los problemas típicos que podrían aparecer. Ahora vamos a los defectos habituales en una soldadura. Si alguien me dijera de golpe, Sergio, estoy leyendo todo lo que pusiste acá, y en definitiva, más o menos, es todo soldadura fría, yo le tendría que contestar, estás en lo cierto. Tienes razón. Es correcto. Lo que pasa es que lo tengo que diferenciar porque pueden ser cosas que ocasionan un mismo problema, pero que son factores distintos. El exceso de estaño, por ejemplo. El exceso de estaño me puede producir una soldadura fría. Y la mala geometría de la punta no me hace soldar ese punto. ¿Y qué me genera una soldadura fría? En este caso, exceso de estaño. La soldadura fría o mala soldadura, que ya la vamos a ver, a continuación la vamos a ver, puede ser poca temperatura o poco tiempo en la exposición. También puede ser demasiado tiempo en la exposición. Daños en pista en los terminales puede ser sobrecalentamiento o geometría incorrecta en la punta. Puedo elegir una punta de bajo nivel de transferencia que no me hace pasar de sólido a líquido estaño, pero también me puedo exceder en el tamaño de la masa de la punta y pasar tanta temperatura que termino lastimando la corona, el componente o reventando una pata. Entonces, si seguimos viendo, una cosa puede llevar a la otra como cráter o porosidad. ¿Qué formaría parte del cráter o porosidad? Temperatura incorrecta, estaño incorrecto, falta de limpieza porque no me di cuenta que tenía un revestimiento, etc. Entonces, el paso de sólido a líquido dentro de los 3 a 5 segundos. Y ahora le adicionamos algo más. Con la punta correcta me llevaría a no tener este problema. Entonces, voy a hacer un punto aparte pequeño para explicarle a qué llamamos componentes críticos. Componentes críticos llamamos a los microcontroladores, a las memorias, a los circuitos integrados CMOS, que son susceptibles no tan solo a la estática, sino a la temperatura. Hay un manual concreto que indica que cuando vos vas a soldar un componente de esas características debes usar la menor temperatura posible en el menor tiempo posible. Tenés que hacer un cruce perfecto de la menor temperatura con el menor tiempo para que esos componentes no se dañen. Entonces, las sugerencias que se hacen es bajar la temperatura lo máximo posible. Por supuesto que estamos hablando de estaciones de soldadura. En este caso no estamos hablando de un soldador de 30 o 40 vatios que no tiene la manera de regular y controlar, ¿no? Bajar la temperatura lo máximo posible e ir subiendo de 15 grados en 15 grados hasta que yo logro que dentro de los 3 a 5 segundos pasó de sólido a líquido. Entonces digo, esta es la temperatura correcta. Si nos dieran los tiempos, les voy a dar un tip para que me pregunten a fin del
de esta presentación, que es, Sergio, ¿cómo haces si vos vas a una fábrica y tenés 10 operarios y tienen 10 estaciones de soldaduras distintas, de distintas marcas, de distintos modelos, con distintas puntas y con distintos tiempos de uso y con distintos daños menores o mayores en cada una de las estaciones? ¿Cómo haces para que eso fluya y todo funcione en tiempo y forma parejo? Es decir, que si Nicolás saca una tira de pines de 40 contactos en 10 minutos, Raúl lo haga también, Julio lo haga también y yo lo haga también. ¿Sí? Bien. Se lo dejo como tipo. Bien. Esperen que acá abajo tengo algo. Bueno, el tercer tema es procurar tener un sistema antiestático eficaz. Siempre que se habla de componentes críticos, los sistemas antiestáticos son necesarios. Llámese pulsera antiestática, llámese tapete antiestático, llámese snap, que son los que se conectan a la pulsera antiestática, y algo fundamental. La mayoría de nosotros tiene 3 patas, 3 patas, enchufe de 3 patas en la casa, ¿verdad? O sea, Sí. Muy bien. Pregunto. Por supuesto que sabemos, porque somos electrónicos todos, la gran mayoría, que esta es tierra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Hasta ahí, alegría. ¿Entendimos? Pregunto. ¿Lo que hay está atrás de la pared, está la tierra? ¿Cómo es eso de si está atrás la Tierra? Claro. Es decir, Generalmente no está conectada. epa, No, tenés Vino el conexión directa con electricista y no le chasis, conectó. epa, todos me agarró, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando decimos, yo acá tengo 2 patitas y acá tengo 3 patitas y tengo una estación de soldadura con 3 patitas y la tercera tiene Las tierra? patitas para el chasis en caso de que haya pérdida, pero Si ¿sí? yo a esto lo anulo, ¿tengo el mismo efecto? no. O Sí, sea, no tenés la protección. Exactamente. Ahora, si ustedes, miren a dónde vamos a ir, déjenme que muestre cosas, porque si uno no muestra, las cosas no se entienden mejor. Miren, aquí tienen una estación de soldadura con regulación y control. Probablemente más de uno de ustedes tenga una estación de soldadura en su casa. Marca A, B, C, D, no importa. ¿Alguna vez dieron vuelta y miraron la estación de soldadura de atrás y encontraron un agujerito como ese agujerito que ustedes ven ahí? Sí. Bien. ¿Me contás cuánta bola le diste al agujerito? No, cero. Habría que Muy conectar bien. tierra independiente ahí. Bien. Mira, vamos a 2 cosas reales. A Nicolás, que dijo 0. Bien. La honestidad antes que nadie, porque si no nos mentimos nosotros mismos. Y un verbo de Lautaro que dijo habría. Tiene. Si yo conecto esa estación y me falta la tierra en la pared, por más que yo conecte una pulsera antiestática, ahí no tengo efecto, porque no tengo por dónde descargar. Es decir, ese agujerito es para poner una ficha banana y si quieren una grosería, conectarse acá a través de un cable. Pero digamos que una pulsera antiestática tiene un costo muy bajo. Si nosotros no ponemos una pulsera antiestática con una fichita banana y lo enchufamos ahí y la estación está conectada correctamente en la pared, estamos protegiendo de un chispazo, de un salto, el trabajo sobre una placa funcional, por supuesto. ¿Entienden? Pequeños detalles. Ahora vamos a seguir con esos pequeños detalles que hacen a los grandes problemas, porque no se olviden que vamos de 3 a 5 segundos, vamos a la punta correcta. Entonces dicen,
¿cómo vamos a hacer para lograr todo lo que nos está pidiendo? Bueno, vamos a ver cómo hacer para lograr lo que nos está pidiendo. Bien, empecemos a Sergio, identificar. Sí, Sergio, sí, sí, perdón, sí. un pequeño Castillo, detalle, sobre sí, todo para aquellos asistentes que no son de nuestro país. El bien. comentario es el siguiente. Bien, las prestadoras o distribuidoras de energía eléctrica en las ciudades de la Argentina, en su amplia mayoría, antes de habilitar un domicilio o cualquier domicilio que puede ser una empresa o lo que sea, exigen que se tenga una puesta a tierra. ¿Sí? O sea que normalmente, si se ha solicitado adecuadamente el servicio de energía eléctrica, se dispone, por exigencia de las empresas, una puesta a tierra. Lo que es cierto, lo que dice Nicolás por ahí, en algunas oportunidades, la instalación eléctrica hacia el interior del domicilio o el taller o el laboratorio podrá tenerlo o no. Era esa observación nada más. Sí, es que es importante esa observación, porque es tan importante como la propia violación que nosotros realizamos cuando conectamos de 3 a 2, cuando ponemos el adaptador, que es una violación a un sistema. Ahora, es interesante, sería interesante, en los que vivimos en edificio, tenemos hasta una jabalina a tierra controlada y medida, para que puedan garantizar que el edificio sea un edificio seguro. Bueno, claro, ya dentro de tu casa las cosas pueden cambiar, pueden no necesitarse. No sé si ustedes se percataron de algo. Hasta hace un año, 2 años atrás, ustedes compraban una zapatilla y la zapatilla venía con el doble factor, las 3 y las 2. ¿Recuerdan? Sí, 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 Podía, totalmente. perfecto. Si ustedes van hoy y compran una zapatilla, no tiene más las 2. Tiene Sergio, solamente. ¿Sí? zapatilla, para los que no son de Argentina, es un multiconector de 220, Sí, digamos, o sí, 110 en el caso. exactamente. Porque Sí, tal zapatilla cual. por ahí no van a Una entender. regleta, Sí, 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 perdón, me olvido de eso. Gracias, Raúl. Sí, No, es por un nada. multiconector al que le podés conectar varias tomas corrientes al mismo tiempo. Algunas vienen con una llave de prendido y apagado, algunas tienen luz para indicarte que está prendida o apagada, y algunos inclusive tienen un pequeño fusible térmico o un fusible en sí para que la desgracia ocurra ahí y no salte en tu casa. Bueno, antes venían 3 y 2. O sea, que venía así y acá venía redondeado para 2. Hoy por hoy no, por una decisión, bueno, de energía, no se puede usar más esto, no se puede usar más la de 2, entonces al no tener la de 2 te está obligando a que vos, por ejemplo, a una plancha o a un producto que tenga 3 patas, no lo conectes a 2 patas. Si bien hay productos que vienen en 2 patas porque no necesitan las 3 patas, pero las 2 patas son en chanfle, ¿no? O sea, en este sentido, no son redondas. Bien, vamos a hablar sobre cómo veo la soldadura, cómo me doy cuenta que una soldadura está buena, está mala, cómo evito un problema de una soldadura. Bien, cuando yo miro una soldadura, tengo que encontrar un brillo y una homogeneidad. Si yo encuentro brillo y homogeneidad, considero que la soldadura está correcta. Si yo no encuentro mojado, en inglés se le dice no wetting, y encuentro un contaminante de óxido, bueno, si yo intento soldar sobre la figura de abajo, ya estoy en un problema yo, porque estoy identificando un pin de la pata de una resistencia, por decir, con semejante tamaño de oxidación, no voy a lograr nada. Si eso también lo tengo en la corona de la placa, menos. Entonces, esto es una cuestión de criterio y de sentido común. Si lo veo, no lo tengo que hacer. Y si lo tengo
y no tengo otra y tengo la resistencia y es un domingo y no me queda otra, bueno, hay algunos métodos que me pueden ayudar a limpiar la pata de la resistencia para lograr un amarre y una soldadura, ¿no? Pero bueno, lo cuento porque no es un dato menor. Veo un montón de placas que muchas veces en el intento de soldar supuran óxido, ¿eh? Bien, ¿cómo sería entender cuál sería la soldadura correcta? Bueno, el copo de soldadura en esta instancia homogéneo, brilloso y en este cono es, es la soldadura perfecta, ¿eh? O vista acá o vista acá. Acá hay un exceso de estaño en la soldadura, pero si ustedes ven, no aparentaría tener puntos porosos excepto en la superficie. Significa que a tanta cantidad no logro que tome amarre porque se me enfría y tengo, aparte de un exceso de estaño, puedo tener una soldadura fría. Acá puedo tener el cono cuasi perfecto como yo quisiera tenerlo, pero poroso como un queso gruyère. Eso es sinónimo de soldadura fría. O puedo tener una soldadura extremadamente escasa, como es este caso, que puedo no tomarlo como una soldadura fría. Pero la pregunta es, ¿por qué es escaso? Si yo vuelvo al slide anterior y yo eh, solamente con calor logro limpiar este pedacito, puedo hacer que la soldadura sea de un amarre tan pequeño como en este pedacito. Y en el resto no agarró. Entonces lo tengo escaso por este problema. O lo tengo escaso porque escaso es la cantidad de estaño que proporcioné, ¿no? Bien. Y abajo hay una rápida vista de una buena soldadura y de problemas de soldadura. Pero dentro de todo, de soldaduras, fíjense en demasiada soldadura, otra ok, en baja cantidad, insuficiente, insuficiente mojado. Bueno, lo vamos a ver después en un videíto que va a ser bastante ejemplificador que sacó Pace hace, no le quiero decir la pila de años atrás. Bien, pasamos por el lado de las placas, de los componentes, de cómo debo de ver, de cuáles serían los defectos. Y bueno, yo sigo en mi camino, ¿no? Conexión eléctrica estable, unión mecánica duradera. Entonces, bueno, ahora vamos a ver si a la placa, a los componentes que yo tengo, el cautín, el soldador eléctrico, en gran parte del mundo se le dice el cautín al soldador eléctrico, que no regula ni controla a esto que ustedes vieron acá, este bordó, que se lo mostré, si el cautín es suficiente o si yo debo tener una estación de soldadura que regule y controle. Recuerden, no regula ni controla, contra regula y controla. La pregunta es, ¿qué es regular y controlar? Bueno, nosotros podemos regular a través de un potenciómetro la cantidad de corriente que le hacemos pasar a la resistencia para que tenga mayor potencia. Pero al mismo tiempo puede ocurrir, como ocurre en esta estación de soldadura, que más de uno de ustedes lo debe tener. Acá vemos una punta de soldadura, un tornillo, y acá vemos una especie de golpecito, de hundimiento. Ese sector de hundimiento es el sensor de temperatura que a través de uno de estos cuantos piolines que tiene adentro del conector, le devuelve una información a la estación diciéndole, me estoy cayendo en entrega de temperatura. Por supuesto, lo que hace la máquina a través de un microcontrolador es levantar el nivel de corriente para compensar la pérdida, pero siempre lo hace de manera lógica, no hace milagros.
Si yo pusiera el soldador en agua, no voy a lograr que compense la pérdida enorme que representa eso. Entonces, tenemos que entender que todo tiene su lógica, ¿no? Su sentido común. Bien. Bueno, el soldador eléctrico o el cautín lo vamos a encontrar en una variedad enorme de potencia. Las potencias no es que me falla una soldadura y rápidamente un amigo o yo o alguien me dice, es poco el de 30 vatios, comprate el de 60 vatios, comprate el de 100 vatios. No. La compra de los soldadores respecto de la mayor potencia tiene que tener el justificativo del por qué. Si yo tengo un soldador de 30 vatios y viene soldando todos estos componentes que ustedes ven acá, sin ningún tipo de problema, pasaron el tiempo, los meses o tal vez los años, y dejo de soldarlo, no tengo por qué ir a comprar uno de 40 o de 60 o de 100. Es porque empiezo a tener un problema en el soldador, por la punta, por la resistencia, por un montón de temas que lo vamos a tomar, que lo vamos a tomar y lo vamos a tener en cuenta, que también se lo voy a preguntar a ustedes, y que seguramente la respuesta, además de uno de ustedes, es no, no lo hice, no lo hicieron ustedes, no lo hago yo. Recuerden eso, estoy adentro de todo este grupo, cuento porque doy clases sobre esto, pero yo también soy uno de los que a lo que yo digo, pero por ahí no lo que yo hago. Trato de que no me sea eso, pero muchas veces me pasa lo mismo que ustedes. Bueno, el cautín tiene una resistencia eléctrica que calentada transfiere a la punta. Entonces, pregunto, ¿qué pasaría si se me pierde el tornillo? Yo reemplazo Se el le sale la tornillo. punta. O sea, se le ¿Cómo? sale la punta. Se le sale la Claro, punta. pero hagamos de cuenta que no se te sale la punta, ¿no? Pero que vos le querés poner algo porque te baila la punta, se mueve la punta. Vos le querés poner un tornillo. Decime, ¿encontrás el tornillo con el mismo paso en tu casa? No, tiene otro paso ese tornillo, Ah, generalmente. Exactamente, exactamente. No lo vamos a encontrar, pero vamos a encontrar un tornillo que milagrosamente a la segunda vuelta queda quieta la punta, ¿verdad? Seguro que nos pasa eso. Sí. Bien. Ahora ese tornillo puede ser del tamaño del bulón de la rueda de una Scania, de un camión. sí, pero deformaste o sea, deformaste la carcasa y yo sí que con ese tornillo ahora en encastrarlo. Si haste por Bueno, casualidad el anterior tornillo, y ahí ya no va a encastrar como debería. exacto. Hace de cuenta, Raúl, que fuiste tan precavido que apenas le diste 2 vueltitas y ahí quedó, porque vos estás viendo que encima vas a reventar la rosca. ¿Está? Pero vos se lo pusiste porque se quedó. Entonces yo te pregunto, a una cosa tan simple como esta, que ni regula ni controla, vos le llegás a poner un tornillo mucho más grande en esa zona. ¿Por dónde creen ustedes que va a ir la temperatura? ¿A la punta o al tornillo? El Por una tornillo va a parte disipar mucha y temperatura. otra parte al tornillo. Al O sea, tornillo, se va a ir y va al a perder tornillo. potencia en la punta. Al O tornillo. sea, Entonces soldemos con el tornillo para ser más efectivo que soldar con la punta. Es decir, ¿se dan cuenta cómo en un pequeño movimiento que no tuve en cuenta, he denigrado lo que hasta hace poco andaba bien y ahora anda mal? Bien, hagamos de cuenta que no tenemos problema con el tornillo. Pregunto, ¿cuántas veces hemos usado el soldador para hacer agujero en plástico? Incontable número de veces. Incontable Nada número de veces. más. Esa, jamás más, jamás menos de una vez. Eso quiere decir, Raúl. Incontable número de veces. ¿Se ha limpiado el soldador correctamente? ¿Sabemos cómo se limpia un soldador correctamente? ¿Sabemos que desde el año 2006 no se usa más agua en las bases de los soldadores con esponja vegetal? ¿Lo sabemos a eso?
¿Sabemos por qué desde el año 2006 que salieron dos cosas importantes en el mundo, la norma IPC y el tema de la soldadura libre de plomo? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué se descubrió? Se descubrió que el agua en el soldador, en las esponjas vegetales, se lo voy a mostrar acá, en las esponjas vegetales, lo que hace es genera un shock térmico tan grande que no tan solo que no lo puede compensar ni este, y tampoco lo puede compensar una estación de soldadura, sino que arruina terriblemente las puntas. Entonces, ¿qué se hizo? Se lo suplantó con lana metálica. ¿A dónde voy a comprar esto? Tiene que ser dorada. Bueno, Bueno, acá habría que explicarle a los que no son de Buenos Aires que nosotros tenemos una colectividad china muy grande dedicada a la venta de comida, de fiambrería, de productos para la casa. Entonces siempre tenemos un chino cerca, decimos nosotros, en cada barrio. Bueno, van al chino, van a Carrefour, van a Día, van a Walmart, al supermercado que ustedes quieran y compran la lana patito. Si consiguen la Scott Bright, mejor. Y si no, consigan una buena, dorada, que cuando ustedes hagan así, no se caiga ningún pedacito de lana metálica. Dorada, no la otra. Esto puede pasarse un montón de veces que no va a ocurrir nada. ¿Para qué se sigue usando la esponja vegetal? La esponja vegetal se sigue usando porque con 3 gotas de agua, 3 gotas, literal, yo con 3 gotas de agua lo que hago es humedecer la esponja vegetal. Y al humedecerla, sentir olor a húmedo, si toco con los dedos no me quedo agua, le quito la grasa al soldador, pero no se usa más como elemento de limpieza permanente, mucho menos bañada en agua. Entonces, tenemos el cautín, el soldador, que además de lo que le conté, también les cuento que sí, muchas veces se usa el soldador en forma violenta y al usarlo en forma violenta se empieza a generar un movimiento adentro de la cápsula que lleva a la resistencia. Y si hay un movimiento dentro de la cápsula que no lo traba el tornillo original, imagínense ustedes que la resistencia está haciendo te toco, no te toco, te toco, no te toco. O sea que la transferencia a la punta va a ser extremadamente relativa. Como también le diría, ¿cuántos años tiene el soldador? Hace 2 años que sueldo. ¿Y cuántos soldados? Y sueldo bastante por día. ¿Alguna vez le quitaste la punta y le pasaste una baquetita adentro de la cápsula de la resistencia para limpiar el óxido que se genera propio como un amianto por el efecto de la temperatura? No, la respuesta es no. No lo hice nunca. Y si lo hacen, van a ver que recuperan de repente un soldador. ¿Está? Bien. Ese es el cautín. Vamos a cómo funciona ese cautín y por qué toda esta precaución. Porque este cautín, y acá abajo está en amarillo, cada unión de soldadura es más fría que la anterior. ¿Qué significa? Las temperaturas que ustedes ven acá son para libre de plomo y son temperaturas altas porque este ley es de ERSA en Alemania y porque realmente nadie puso algo tan lindo como estos slides como para enseñar y poder mostrar. La conclusión es que independientemente de la temperatura, que cada vez que tocan un pin la temperatura cae, tocan otro pin la temperatura cae. Cuando tocan el tercer pin la temperatura cae y entra adentro de una zona de control e inestabilidad. ¿Qué es una zona de control e inestabilidad? Que no tiene la potencia para volver a pasar de sólido a líquido y empiezo a generar lo que se denomina solución pastosa. Es la solución que termina generando cráteroporosidad y el que me termina diciendo
que es una soldadura fría, donde genera que para Nicolás la soldadura es buena, para Julio la soldadura no lo sabe, para mí es mala. O sea, estamos discutiendo 3 personas acerca de un tema que no tendríamos que estar discutiendo. Tendríamos que discutir sobre si la soldadura es prolija o no es prolija, no si hay soldadura o no, o si no hay soldadura. Pero entró en solución pastosa. Ya vamos a ver cómo se llega a la solución pastosa. Pero bueno, al no regular ni controlar, la caída es directa. Vamos a una estación de soldadura. El cautín de una estación de soldadura tiene lo más cercano a su punta, tiene un sensor de temperatura, que es lo que vieron en mi estación. Ese sensor de temperatura va a compensar la pérdida. Entonces ustedes van a tener dentro de una zona aceptable de temperatura que permita que a esa aleación la pase de sólida a líquida entre 3 y 5 segundos en forma permanente. Esa es la importancia y diferencia enorme entre un soldador que ni regula ni controle y una estación de soldadura. Corolario, abajo, cada unión de soldadura se hace con la misma temperatura. Entonces, fíjense en que venimos subiendo una cuesta, todo en virtud de no pasarnos de los 3 a 5 segundos que hablamos al principio de todo esto, cuando dijimos que queremos lograr una soldadura con una conexión eléctrica estable y una unión mecánica duradera. Entonces, ahora vamos a continuar tratando de entender cuándo puede ser que yo no tenga una conexión eléctrica estable o una unión mecánica duradera. Algunas veces escuché que alguien me ha dicho, no, tranquilo, he repasado varias veces la soldadura. Entonces digo, no tendríamos por qué repasar la soldadura. Una vez que se forma la soldadura, si estuvo bien la corona, en el caso del THT, si estuvo bien el pin y si estuvo bien el estaño con la temperatura correcta, una vez que armé el copo, aislé del medio ambiente y se terminó. No tengo por qué repasar la soldadura, excepto yo note que hay soldaduras oscuras. En ese caso, voy a tener algunas otras artimañas para usar, porque si tengo soldaduras oscuras significa que tengo un contenido de óxido alto, entonces no repaso la soldadura, trato de buscar de eliminar ese óxido. Lo voy a eliminar probablemente con flux, que ya lo vamos a hablar ahora a continuación. Bien, vamos a qué pasa con el tiempo. Cuando yo tengo 25 a 30 grados ambiente, yo no logro que cobre y estaño plomo se amalgamen de ninguna manera. Cuando yo le pongo la temperatura indicada, si es estaño con plomo y el material es con plomo, temperatura con plomo, y si el material es sin plomo, temperatura sin plomo, que eso es otro pequeño problema que lo vamos a tocar rápidamente, todo fluye. Y la temperatura y el tiempo funcionan. Y la amalgama de los metales funciona correctamente. Y de entre 3 y 5 segundos se terminó la situación. Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo mayor temperatura o mayor tiempo en la temperatura? Para que esta unión se lleve a cabo, esta de acá, esta de acá, yo tengo una solución, una disfunción química que se llama material intermetálico, que es el que me permite amarrar. Si yo me excedo de tiempo o me excedo de temperatura, crece la solución intermetálica. Y no es bueno que crezca la solución intermetálica, porque si crecen demasiado, me debilita mecánicamente el metal, la pieza. ¿O alguna vez no ocurrió que se les desoldó algo? Milagrosamente se soltó.
puede ser producto de esto. Este es el motivo por el cual, al comienzo de esta charla, yo dije que ni Nicolás ni yo, caprichosamente, decidíamos el de 3 a 5 segundos. Pero claro, ahora vamos a ver, porque va a ocurrir que va a venir alguien y me va a decir, Sergio, no hay manera que yo logre los 3 a 5 segundos que vos me estás pidiendo. Entonces ahí vamos a retroceder un poquito la historia y vamos a controlar no tan solo su soldador o el estado de su soldador, porque me dicen, por ejemplo, frases como, Sergio, tengo una estación de soldadura GUT nueva. Tengo una Quick 236 que usted en su momento me recomendó y es excelente. Claro, pero no tan solo de estación de soldadura y de puntas vive el sistema, ¿no? Sino también del estaño y del componente. Pero, por ejemplo, fíjense en ustedes, ¿no? A temperatura de fusión de la soldadura, con plomo, libre de plomo. 183, 217, 222. A ver, muchachos, chicas, no sé si hay mujeres en la sala, pregunto. Al componente que ustedes van a soldar, la pata de ese componente, ¿es con plomo o es sin plomo? Fueron y compraron dos LM324, un 555 y 50 resistencias de 4K7 a la casa electrónica más cercana a su domicilio. Lo que le vendió la casa electrónica, ¿es con plomo o es sin plomo? O sea, Yo se refiere, desconozco, yo desconozco. o sea, se refiere a si las patitas, o sea, los pines de cada componente tienen plomo, ¿no? No. Las tecnologías son con plomo, sin plomo o sin plomo y otras aleaciones especiales como el bismuto, que es harina de otro costal. Cuando vos te venden el LM324, supongamos que compramos un LM324 montaje superficial. La casa electrónica que te lo vende, ¿es un LM324 libre de plomo? ¿O es un LM324 la vieja usanza con plomo? Antes del año 2006. Les voy a contar que la empresa electrónica no te pone en su factura. Algunas veces sí, algunas veces no. No digo que todas sí, ni que todas no. Pero algunas veces ni entra en la línea de la factura que dice el M324 operacional doble, bla, 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 y no entra. Libre de plomo o sin plomo. O no sabemos leer, por ejemplo, que el M324G está indicando que libre de plomo. Y muchas veces yo he visto, porque he trabajado más de 22 años en empresas de semiconductores, que alguien me diga, hey, yo pedí el M324N. Sí, sí, ese es el M324N, pero acá dice el M324G. No, tranquilo, es libre de plomo. ¿Qué problema hay? Ninguno, ninguno hasta que yo tengo que someterlo a la soldadura con plomo y yo tengo una pieza libre de plomo. Entonces tengo una resistencia superior a la resistencia de todo con plomo o todo sin plomo. ¿Se entendió? Sí, O sea, pequeño detalle que te genera un problema y que no tenés la explicación. La explicación está en lo que les acabo de decir. Cuando tenemos una estación de soldadura, podemos levantar 5, 10, 15 grados y solucionar ese problema. ¿Está? Siempre con criterio, ¿no? Bien. Perfecto. Ya hemos entendido hasta la parte de soldadura, problemas, disipaciones, soldador convencional, estación de soldadura. Bien. ¿Con qué vamos a entregar la temperatura? Con algo tan lindo, tan nuestro llamado punta. ¿Qué punta uso para soldar? Una punta aguja llamada cónica,
como la de la izquierda, esta, o una punta chisel, tipo destornillador plano de 1,6 milímetros o una enorme punta. La mayoría de ustedes, ¿cuál de estas tres usa? La que Y por está defecto viene enchapado. la primera, la punta, digamos. Muy bien. La primera. ¿Quién dijo por defecto? Nicolás, vienen por Nicolás. defecto en todo, la mayoría de caustiles viene con Exactamente, eso. exactamente, Nicolás. ¿Y sabes por qué vienen por defecto, Nicolás? Y debe ser la que más se adapta a los usos, No, era más supongo. barata, Nicolás. Por eso viene También. por defecto. Lamentablemente, una punta de aguja no es para soldar. No puedo soldar con 0,4 milímetros de cono o 0,8 milímetros de cono. No puedo soldar. No tengo No cómo transferir. distribuye idóneamente el calor. ¿Cómo? ¿Cómo, No Raúl? distribuye idóneamente el Julio, calor. se te entrecortó mucho. ¿Cómo? ¿Ahora me No se escuchas? escucha ¿Me bien, escuchas? Julio. Sí, ¿Ahora? sí, Julio, ¿Sí? decime cómo. No, que una punta así de chiquita no distribuye idóneamente el calor. No entrega, exactamente. No entrega, es un tema de transferencias. Es lo mismo que yo me encuentre con alguno de ustedes y yo le diga, ¿me empujas? Sí. No, no, ¿cómo me vas a empujar? Y no, Sergio, 1,90 m, 95 kilos, y con las dos manos le voy a pedir ayuda a otro. No, no, empújame con un dedo. No me vas a poder empujar jamás con un dedo. Se te va a quebrar el dedo. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Para qué se usan las puntas de aguja? Sí, se pueden usar para retocar una pata, pero se usan para meterse en el medio de dos patas que se cortocircuitaron o se doblaron en un componente SMD. Y al meter la parte cónica que tiene calor, con calor corres la patita hacia su pad, quitas el cortocircuito y todos felices. Para eso se usan las puntas agujas. Puntas agujas convencionales, porque los que se queden para el capítulo próximo de SMD van a escucharme hablar de soldadura de fine pitch con puntas agujas. Entonces alguno va a querer meterse a través de la cámara ¿no? y ahorcarme. Y no, no. Vamos a ver puntas agujas especiales preparadas para transferir temperatura. Bien, pero la realidad, como lo decía claramente Nicolás, viene por defecto. Ahora, lo bueno sería que empecemos a cambiar el hábito, porque nosotros estamos acostumbrados al THT. En realidad, estamos acostumbrados al THT seguramente los que tienen de 40 años para arriba. Los que tienen de 40 años para abajo, por ahí ya ni vieron el THT. Si yo digo una plancha de Pertinax, yo estoy seguro de que la gran mayoría de ustedes, de los jóvenes, no sabe de qué estamos hablando ni cómo se escribe Pertinax. Pero yo estoy seguro que si de repente a Raúl le digo, a Raúl de Congreso, le digo, Raúl, ¿te acordás cómo usábamos Pertinax? Me dice, ¿cómo no, Sergio? Todavía tengo en casa. Es ¿Me lo que más se entiendes? consigue más barato. Exacto. De Y toda la periódico vida, también. Sergio. Exacto. Bien. Entonces, tenemos una diferencia generacional que hace que algunos no hayan vivido lo que nosotros en algunas circunstancias vivimos. Entonces, no teníamos SMD, no teníamos punta aguja. Veníamos con una punta y solo nos preocupábamos porque la punta fuera de cerámica. Entonces, y podemos nombrar la marca sin problema, porque no estamos para vender acá, sino para entender. Decíamos, comprar el Taiyo o el Wood, porque vienen con punta de cerámica, de verdad, andaban muy bien en relación a otra marca que parecía un clavo, ¿no? Pero la realidad es que para el 80-90% de la electrónica de vanguardia, electrónica convencional, la punta de soldadura, sea en SMD o sea en THT, THT es inserción, para los que no conocen esa terminología, True Hole Technology significa porque es un tubito que pasa de punta a punta, de eso es agujero de True Hole, es una punta de 1,6 milímetros. Entonces, lo bueno sería que vayamos a la casa de electrónica y le digamos, claro, el tema es que nos
el dinero para los que vivimos en Argentina nos cuesta tanto que lo primero que hacemos entramos a una casa electrónica y decimos, ¿tenés un soldador barato? Y ya ahí comenzamos medio mal. Digamos que si al soldador lo vamos a usar para única vez o para 2 o 3 veces, está bien hacerlo así, pero si lo vamos a usar para nuestro laboratorio, deberíamos de considerar como la herramienta más importante. Entonces deberíamos de saber de que vamos a tener un costo ahí y bueno, decir, en vez de cambiar esa pregunta, es ¿qué es lo mejorcito que tenés en soldador común, que no regule ni controlo, sin llegar a una estación de soldadura? Entonces, el vendedor te tendría que decir, mira, te sugiero este. Entonces, ahí vendría tu pregunta, ¿con qué punta viene? Por ahí te dice no viene con puntas. Y en caso contrario a ofenderme, me encantaría que me lo diga, porque significa que yo puedo elegir una punta. Ahora, si ya de movida viene con la punta aguja y yo digo, ¿tenés otra punta? Me dicen, no, esta misma. Y bueno, estoy complicado porque me veo obligado a usar con lo que viene. Bueno, esto cambió. Entonces, tenemos que ir tratando de ayornarnos a esta posibilidad. 1,6 milímetros. Para los que conocen alguna marca de estación, acá puse un nomenclador de Pace. Pace es una gran empresa americana con productos para la defensa en Estados Unidos. Hace más de 25 años que soy soporte técnico para Latinoamérica. Para Julio, que preguntó sobre BGA, bueno, Julio, si te interesa, sabés que este congreso también sirve para conocer profesionales, hacer amigos, y poder hacer consultas a gente que por ahí desconocía. Bueno, si tenés alguna pregunta, algún problema relacionado con BGA, con todo cariño y con todo gusto, puedo ser el receptor de esa pregunta sin ningún tipo de costo adicional, solamente escribiéndome un mail. Para Julio y para todos, por supuesto. Bueno, acá yo puse el nomenclador de puntas que yo compraría en una casa electrónica, que de hecho lo puse consultando a las casas de electrónica de acá qué me pueden ofrecer, porque me ocurre muchas veces que no estoy dando un seminario en un congreso, estoy en una planta donde me contrataron para solucionar problemas y yo no puedo decirle hay que usar tal cosa y lo que le digo es virtual, tengo que bajarlo a la realidad y tengo que decirle deben ir a comprar esto, ¿dónde se vende? En tal lugar y en tal lugar. Entonces me tengo que recorrer la casa electrónica para saber qué hay, qué tienen. Yo compraría una punta de 1,6 milímetros, una punta cónica de 0,408, me daría lo mismo. La elección que tomaría es si yo estoy usando componentes de un pitch demasiado pequeño o no, para usar la de 0,4, si no compraría la de 0,8, una punta de miniola estándar y una punta miniola para paso muy pequeño, que la vamos a ver funcional cuando veamos tecnología SMD. Muy bien. Aunque parezca una tontería, diría yo, hay un proceso para llevar a cabo entre 3 y 5 segundos esto en forma perfecta. La primera es humedecer la punta, sin tocar nada. El segundo es hacer contacto con esa punta humedecida con estaño en un lateral del pin que yo voy a soldar. El tercer paso es acercarle estaño del lado contrario a ese pin. Nunca directo a la punta, siempre del lado contrario, para que haga el efecto de succión, de chupa. Entonces ingresa estaño en el agujero de True Hole, en el agujero metalizado que hace contacto la parte superior de la placa con la parte inferior de la placa. Para ponerle términos académicos, a la parte de arriba de la placa se la llama top y a la parte de abajo se la llama bottom o lado de la soldadura. Si no tiene componente del lado de abajo, se le puede decir lado de la soldadura. Cuando tiene componente del lado de abajo, se la diferencia categóricamente entre top
y bottom. Entonces, términos que nos sirven para aprender. Una vez que hice esto y que logré que entrara en ese agujero de through hole, bueno, voy a iniciar el proceso de salida. Primero quito el estaño y después quito el soldador. Si llegara a hacer lo contrario, se me quedaría pegado el estaño agarrado a la soldadura y un tiro fuerte arrancaría todo. Lo mismo ocurre con malla de soldante y más de uno de ustedes debe haber usado una malla de soldante. Si Sí. usara si usara una malla de soldante, jamás en la vida levanten el soldador y después la malla. Obvio, te queda la malla pegada. Te queda la malla pegada y en un tironcito que ni cuenta te das, arrancaste todo. Esto es exactamente igual. Está bien. Un tema a tener en cuenta es, si yo sueldo pines, el pin se mueve adentro de la soldadura. ¿Y por qué se mueve? Se mueve porque, aunque yo no lo vea, está incandescente por unos pequeños segundos la soldadura en su interior. Entonces, si yo sueldo pines, generalmente es porque le voy a conectar un conector. Muchas veces ocurre que yo termino de soldar el pin y le conecto el conector. Lo que va a ocurrir es que, como todavía está incandescente, la posición del conector va a cambiar. Por eso decía al comienzo de todo, posición del terminal. Entonces, aquí lo que se sugiere es no mover la unión de la soldadura por unos segundos, unos pequeños segundos, que solidifique totalmente en su interior. Bien. Vamos a refrescar con unos videos. Nos estamos cerca de la media hora. Disculpe, profesor. ¿Sí? No sé si se me escuche. ¿Sí? Te escucho atentamente. Ah, ok. Bueno, yo soy de México y quería preguntarle en qué momento podría entrar el flux o la pasta de soldadora. Porque yo alguna vez eché a perder unas llaves de un coche porque intenté arreglarlas y fue precisamente eso. No sé si fue el exceso de temperatura, pero ¿en qué Bueno, momento? Ujú. en los próximos slides tenés las dos respuestas. Ok, muchas gracias. Y te voy a decir otra cosa. Pilas de amigos tengo en México. Pilas. Entreno en Estados Unidos, en su gran mayoría con mexicanos. Y es probable que viaje a México a dar unos cursos exactamente de VGA a pedido de PACE, a varias empresas de allá, pero a una muy grande que tal vez la puedas conocer, está en Guadalajara, que es Diasa. Creo que sí. Sí, Bueno, profesor. comentario, Elian, al margen. Bien, vamos a ver un videíto chiquitito. Yo voy a pasarlo porque voy a quitar esto y voy a pasar, esta es la parte donde limpia el componente viejo, coloca el componente viejo, está a propósito este video viejo, corta y dobla el componente del otro lado, y lo hace a propósito para enseñarnos a distinguir problemas en la soldadura. Entonces ahora va a empezar a soldar. Creo que no se está viendo el video. ¿No se ve el video? Tiene que dejar No. de compartir el PowerPoint Sí, no, no se ve. profesor. o la No, presentación. no se ve. Entonces, ¿cómo debería hacer yo? Deje de compartir el PowerPoint o la diapositiva. Sí, dejo de compartir y ahora ejecutaría el video, ¿no es cierto? Sí, pero tenés que dejó de No, compartir tiene pantalla que- usted. ventana donde se reproduce el video, Sergio. Bueno, Compartí la perfecto. ventana donde se reproduce el video. Espérame, acá, compartir pantalla. Tengo que esta ventana, tendría que ser esta ventana. A ver, Ahora Ahí pues sí. es creo. corta transparencia, ¿se pero ve? sí aparentemente. Ejecutalo. Mirá,
para que se reproduzca. Espera. Bueno, porque me entraron los... Ahí se está reproduciendo el video, a ver, ahí. No, No no estamos aparece bien. todavía. No, entonces lo que pasa es que tiene que el video O va... comparta la pantalla completa. Sí, Entonces eso va a ser vamos mejor. a compartir la pantalla completa. Exactamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a compartir pantalla completa. Espera que me vuelva a esto. Compartir pantalla. Acá, pantalla pizarra, pantalla. ¿Dónde está Pantalla pantalla? completa. Eh, ¿Dónde lo ven ustedes? No, Y no lo arriba a vamos la a ver. izquierda debiera ser. Es esta. Esa debería ser la pantalla completa. A ver ahora. Ahora sí. ¿Sí? Ahí Ahí está. Ahí tenés. estamos viendo Ahí YouTube. sí. Perfecto. Bárbaro. Excelente. Gracias a todos. Bueno, entonces acá limpia con alcohol isopropílico. Esto lo vamos a pasar. Dobló una resistencia vieja y la limpia con alcohol isopropílico también. O con goma de borrar. ¿Eh? Se limpia una resistencia después de alcohol isopropílico. Lo que va a hacer acá es doblarla. Y la va a doblar hacia un sector como para podernos enseñar distintos formatos para poder entender cuándo soldó bien y cuándo soldó mal. Bien, suelda y lo quita. Suelda, hace dos pasos al mismo tiempo y lo quita. Suelda y lo quita. ¿eh? Sucesivamente, suelda y lo quita. Al más chiquitito, también. ¿eh? Bien. Soldadura preferida, entonces me empieza a mostrar situaciones. Soldadura preferida, amalgama perfecta. Y ahora nos empieza a mostrar problemas posibles y a qué se deben sobre la soldadura que está puesta de costado. Profesor, creo que tiene desactivado el audio del video. No, que está en inglés y lo que te va a decir es esto. Ahora tiene subtítulos. Soldadura insuficiente, sí, lo desactivé a propósito, gracias. Sobre exceso de soldadura. Soldadura rosin. El rosin es el color. Esto es lo que le mostré cuando el contraste es imposible de soldar, es óxido puro. A eso se le llama rosin. Unión. Una insuficiente soldadura, producto de frío, se paró. O sea, agarró donde agarró. Una soldadura pobre. Una soldadura fría, se fue para un costado y se paró. Cuando ocurre eso es típico de soldadura fría. Una, una soldadura mal distribuida, porque está levantado el pin. Un exceso de temperatura en la soldadura. Listo. Después te muestra la placa. Bien. Volvamos a el PowerPoint. ¿Se ve el PowerPoint ahí? Sí, ¿no? Sí, sí. Bien. Ahora vamos. Tenemos que menos de 30 minutos, ¿verdad, Raúl? Entonces, tenemos que ir. Menos porque a las y 45 empieza tu otra charla Sí, en señor. otra sala, Sí, señor. no en la Listo. misma. Y Volamos. tenemos que ir corriendo hasta ella. Volamos, sí, señor. Volamos, volamos. Volamos porque viene la parte más jugosa que es la de... Bien. Esto es solamente para mostrarles cómo se limpia. Ahí tenemos la lana metálica. ¿Cómo se limpia? No, como no se limpia. Limpio la punta, no limpio el soldador. Tampoco, no raspo el resto de la resistencia, no golpeo. Sueldo
lleno la punta de la soldadura, guardo y apago el equipo. De esta manera conservo, quito el óxido posible de la generación, quito la generación de óxido en virtud del oxígeno porque tapé la punta de soldadura. No raspo con nada, no hay elementos, ningún elemento, solamente la nada metálica. La esponja tiene que ser así, en ningún momento botó agua, ni se le mojaron los dedos, entonces quita, limpia y quita grasas. Esto de ninguna manera, no baño puntas, limpio puntas, quito grasa. Y vuelvo a hacer exactamente en la misma metodología. Lleno de estaño y guardo la punta. Bien. Cuando voy a desoldar, me pasa lo mismo. Para desoldar, chupo aire y tengo diámetros internos y pines. Si yo tengo un pin de 0,4, el diámetro del agujero debe ser 0,5, generalmente un 20% mayor. De esta manera, chupo el estaño y no chupo aire ni se me atraganta la máquina. En este caso, cuando chupo, el aire pasa y me lleva a la soldadura, no me atraganta. Flux, Elian, que vos nombrabas, resina, decapante o fundente, que lo que hace es quitar los óxidos de pista, de pata y hasta de la punta. Quitando el óxido, lo que hace es mejora el mojado y avanza con mucha velocidad la soldadura. Baja los tiempos y logro el cometido de 3 a 5. Tipo de fluxes, un montón. Flux sugerido, flux en gel, muy caro, pero extremadamente eficiente, o flux en lápices. También un poco caro, buena calidad. Fluxes líquidos como este son poco aconsejables, solamente para con un gotero colocar y poner el flux. Bien. Señores, comenzamos en esta parte con el fundamento de todo lo expuesto y el fin de esta situación para que se entienda cómo llegamos de sólido líquido en 3 a 5 segundos y con una soldadura que cumpla los 2 estándares. Pregunto, ¿cuál es la aleación de soldadura que ustedes más utilizan? 63% estaño. ¿Cuánto? 63% estaño. Plomo. Bien. ¿Otro? ¿Alguno de afuera? 63% de estaño es un estaño avanzado, es decir, avanzado para el uso actual. Lo que la mayoría usa y que no lo recuerda y que por ahí no lo quiere decir es 60% de estaño, 40% de plomo. Lo que llamamos convencional. Eutéctico es lo que llamó Nicolás. ¿Qué es eutéctico? No es su propiedad química que hace que de sólido pasa a líquido en el mismo punto. Y bajo punto de fusión es eutéctico también, pero con unos pequeños grados menos. 60-40 aleación de estaño con plomo. 63-37 un eutéctico con plomo. Bajo punto de fusión cuando lleva 2% de plata. Relación. Solución pastosa. 183 sólidos, 189 líquidos. 6 grados de solución pastosa. Es soldador cautín malo, punta mala, no controla ni regula. ¿Qué me ocurre? Me ocurre que entra en los 6 grados de solución pastosa, en la caída. Algunas veces suelda, algunas veces no suelda, algunas veces quiere quedarse, algunas veces no quiere quedarse. Conclusión, soldadura fría. Eutéctico. En el mismo punto pasa de sólido a líquido, o sea, o hay líquido, hay soldadura, no hay líquido, no hay soldadura. Se queda pegado el estaño al soldador, indicativo de que no hay demasiada potencia necesaria, pero no hay solución pastosa. Puedo discutir entre todos si la soldadura es más prolija o menos prolija, no si hay soldadura. Bien,
y 179 es lo que se produce con el 2% de plata, que no está el tema ahí, sino en esta columna. Entre 240 y 250 grados para que en un domo esto ocurra y de sólido a líquido pase sin problema. En el caso del componente crítico, si yo uso 2% de plata, que es un poco difícil de conseguir, el estaño 62,36, yo logro bajar casi 50 grados. Si yo logro eso, entonces la protección hacia el componente crítico es muy grande. Hay en un domo, por supuesto, no lo vamos a comprar, no se le ocurra poner 240, 250 grados porque no va a haber estación de soldadura que reaccione. Entonces, se pierde por masa entre la punta, por contacto entre metales, por el aire acondicionado que tenemos puesto, por la suciedad en pista, pata o punta, un montón de temperatura. Autores más, autores menos, Alfa, Kester, Iridium, líderes en el mundo, llevan este cuadrito que 5 grados más, 5 grados menos se cumple. Ninguna soldadura debe ser inferior a 265 grados ni superior a 321 porque no hay nada que lo justifique. Eso es en relación a la soldadura con plomo. Inferior a 265 porque no van a lograr que la estación reaccione. Superior a 321 porque no tiene ningún sentido, ninguna dispersión superior a tanta cantidad de grados. ¿Cuál es la temperatura que yo suelo sugerir en una estación de temperatura, de una estación buena, normal, sin irnos a Alemania ni a Estados Unidos, una buena China, 300 grados, poner 300 grados. Y si yo uso chupadores, estoy en 371 grados máximo, porque hay 50 grados que se pierde en la succión al pasar por la resistencia. ¿Está? Bien. Libre de plomo, capítulo aparte, solamente para comentar la problemática libre de plomo requiere un capítulo y un seminario de no menos de 3 horas separados. Pero cuando ustedes lean SAC 305, sepan que hablan de estaño, plata, cobre, las iniciales de SN, de AG y de CU. Eso es SAC. Y significa que es 96,5 de estaño, 3% de plata, 0,5 de cobre. Si van a Europa, pueden ser que lean SN 96,5. Los europeos lo marcan así y si te indican 96,5 de estaño, te están indicando que el resto es 3% de plata y 0,5 de cobre. No hay otra posibilidad. Y es un estaño SAC 305. Es lo puntualmente que vamos a hablar sobre el libre de plomo, solamente para que les quede a ustedes el concepto en la cabeza del SAC 305. Bien, vamos a entrar sin problema en tiempo. Entonces acá les voy a mostrar algo que a mí me gustó mucho. En el 2019 fui a entrenar a ERSA en Alemania y encontré a este entrenador que yo lo conozco y le dije, ¿me haces un favor? ¿Hay manera que me puedas pasar? A ver si tengo cómo quitarle el sonido a esto. No lo tengo. Bueno, no importa. Este es un entrenador que recorre derecha, la chef. planta. El cuarto icono Recorrer la de la derecha y planta izquierda. encuentra a esta operaria que por supuesto está preparada para hacer las cosas mal. Le levanta el asiento, le baja las piernas, le pone un trípode, que si no tengo el trípode, le pone una caja como para mostrarnos de que no tenemos por qué no, descansó la rodilla, descansó el hombro, ahora descansa la espalda y ahora le hace descansar la vista. Estas actitudes las podemos tomar en cualquier momento de nuestra mesa de trabajo. Con esto se logran menos dolores de cabeza, menos contracturas de cervical, menos dolores de hombro, lo que significa que vamos a trabajar más cómodo, más contento, y en las fábricas se bajó un 40% el índice de faltas, de dolores de cabeza, etc. Cada hora y media los invitan a hacer algún ejercicio o los invitan a salir, tomar aire, caminar,
esparcirse o inclusive hacer gimnasia. Después de hacerte algunos ejercicios físicos, te muestran cómo relajarte. Este video es público, lo tengo subido a mis redes de YouTube. Al que lo quiera, con todo gusto me lo dice y solamente les indico el link. ¿Está? Eso es lo que hace Elsa. Muy bien. Señores, estamos terminando y hemos hablado de estaños, de fluxes, de tolueno, de sileno. Bueno, no hemos hablado específicamente, pero sí hemos hablado de acrílico, cuando hemos hablado de revestimiento de una placa, de humo, alcohol isopropílico, uso de protectores, barbijos, lente, protección antiestática, alta temperatura. Si no nos cuidamos nosotros, si no cuidamos al prójimo y al medio ambiente, no vamos a tener nadie que lo haga por nosotros. Si tomamos conciencia de esto, amamos la vida y con unas pequeñas cosas podemos ser muy felices. Preguntas. No tenemos tiempo, pero si no preguntan ustedes, pregunto yo a ver cómo anduvimos. O sea que no quisiera que la misma persona me responda a las preguntas. Cuando digo que la clave en la soldadura es unir dos metales, al unir dos metales lograr unión mecánica duradera, conexión eléctrica estable o ambas. ¿Cuál es la respuesta? Ambas. Muy bien. Ambas. Sigamos. Ambas. Muy bien. Ambas. ¿A qué me refiero cuando digo cautín? ¿A un sitio turístico, a un soldador eléctrico, a una temperatura libre de plomo? A un soldador eléctrico. A un soldador. Un soldador. Menos mal, menos mal. Cuando digo propiedad eutéctica para los argentinos, ¿a qué me refiero? ¿Un estilo de chacarera, una propiedad química o ninguna? Una propiedad química. Propiedad. Pero cómo patinaron acá, ¿eh? No fueron todos, todo cocorito, ¿eh? Contestando. Cuando digo flux, ¿a qué hago referencia? ¿A un modelo de Renault, un jabón de tocador, una resina? Resina. La resina, profe. Ah, bien, acá sacaron pecho todo. Cuando una aleación tiene propiedad eutéctica, cuando de líquido pasa a sólido, cuando de sólido pasa a líquido al mismo punto, o cuando de sólido pasa a líquido generando solución pastosa. ¿Cuál de las tres? B. B. Una vez. ¿Quién dijo A? Yo, Eduardo. Bien, es la B, muy bien. Listo, no, pero alguna vez quiero que se equivoquen. Un soldador convencional regula y controla. No regula ni controla, controla pero no regula. No es un trabalengua. No regula ni No controla. regula ni controla. No regula Bien. ni controla. Muy bien. ¿Qué equipamiento debo tener para controlar eficientemente la temperatura? Una estación de soldadura, un termómetro, una... Bien. Una estación de Sí, soldadura. me grita, me gusta, que Sí, dice. sí, una estación. Cuando yo hablo de chorro de aire caliente, es un método radioactivo, conductivo o convectivo. Convectivo. Conductivo. ¿Quién dijo conductivo? No, mejor no me lo Convectivo. digan. Convectivo, muy bien. Sí. Seguimos. Cuando digo SAC 305, una aleación libre de plomo, una vacuna para el COVID o ambas. Ah, Y así La A, profe. Bien, Aleación deja de libre decir de B plomo. y lo voy a buscar. ¿Cuál de Va. estas aleaciones no es SAC 305? ¿La A, la La B o B. la C? Ninguno de las anteriores. Ninguna de las anteriores. la B es la misma que la A. No, tampoco la B es la misma que la A. No, se está bien, equivocaron está bien. todos. Es la B. No, Es la C. Ninguno de las No. anteriores. La Son todas SAC. primera, la A. La A no es. La B La A no no es. es. la ¿Por qué no es la A? No. ¿Por Porque- qué no es la A? Porque Tiene 96% de 96 plata. plata. ¿Saben lo que sería si fuera 96,5% de Claro, plata? claro. $1.000.000 Sí. valdría. Sí. Muy bien, es la B, exacto. Bien. La trampa está en la pregunta, no es SAC 305. Ujú. Muchachos, con esto me despido y si bien yo tengo un carácter bastante sociable, hay cosas que me ponen de muy mal humor. Raúl, por favor, presta atención a esto. De la cantidad de profesores que pasaron por su vida, ojo con lo que van a contestar, les pido por favor porque me pueden ocasionar un daño a la salud. ¿Cuál fue el mejor? El que dio el webinar en el día de hoy. por El que está supuesto. hablando en estos momentos, Por supuesto. el autor de esta presentación, Por o supuesto. todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Muchachos, gracias Desde por México, todo. todas las anteriores, profe. Exactamente.
Bueno, gracias, dejo de compartir. Gracias UTN, gracias Congreso, gracias Raúl.